Cuando Max Verstappen advirtió que si tiene que conducir siempre al 101%, algún día saldrá mal, no pudo resultar más clarividente. Lo dijo tras la clasificación del Gran Premio de España, y eso se debe a lo mucho que estaba teniendo que esforzarse para extraer el máximo rendimiento del Red Bull RB20 bajo la creciente presión de sus rivales. Resultó inquietantemente profético, ya que solo 8 días más tarde estaba conduciendo indiscutiblemente al 101%, si no más, en su infructuoso intento de aferrarse al liderato en el Gran Premio de Austria. El resultado fue la colisión mientras luchaba con el piloto de McLaren Lando Norris, el momento en que las grietas en el rendimiento de Red Bull que ha estado tapando quedaron brutalmente expuestas. Tras la carrera, Verstappen criticó la mala ejecución del equipo, aunque iba camino de una cómoda victoria hasta que una lenta parada en boxes le hizo caer en las garras de Norris. No estaba contento ni siquiera antes de eso. Sintió que su primer stint fue demasiado largo, lo que significó que regaló tiempo de vuelta en el tráfico. Luego, la lucha por quitar la rueda trasera izquierda en su última parada en boxes le hizo salir con Norris justo detrás, lo que provocó un bloqueo cuando intentaba mantenerse por delante y luego una batalla desafortunada que solo le permitió terminar quinto. Verstappen no estuvo exento de culpa, ya que su defensa fue demasiado agresiva, pero la forma en que se desarrolló el Gran Premio de Austria demostró que las grietas que están apareciendo en la supremacía de Red Bull en la Fórmula 1 llevan tiempo tapándose. No se trata de un desastre, ya que Verstappen sigue en camino de ganar el campeonato del mundo y ha ganado 7 de las últimas 11 carreras o 10 de 14 si se incluyen los sprints. Pero el hecho es que Red Bull ha prevalecido en demasiadas ocasiones, salvada por una combinación de la brillantez de Verstappen y dejando Austria a un lado la implacable buena ejecución de Red Bull en pista con un coche que ya no siempre tiene ventaja en ritmo. Pero no te equivoques. Red Bull está sometido a una gran presión y su piloto estrella está marcando la diferencia. Es fácil considerarlo una hipérbole. Después de todo, sobre el papel, Red Bull y Verstappen siguen ganando con bastante frecuencia. Pero Andrea Stella, director del equipo McLaren, sostiene que la única constante al frente, incluso cuando los equipos están muy igualados, es Max Verstappen. Solo tienes que mirar las pruebas de las últimas 6 carreras para respaldar el punto de vista de Stella. Norris ganó para McLaren en Miami, aunque con la ayuda del coche de seguridad y Verstappen sufriendo daños. En Imola, Norris presionó a Verstappen hasta la bandera a cuadros. En Mónaco, la victoria estuvo fuera del alcance de Verstappen debido a las características del coche, mientras que en Canadá, Mercedes tenía el coche más rápido en condiciones de seco y Norris perdió el liderato cuando McLaren no le detuvo en boxes bajo un coche de seguridad. España fue una repetición de Imola, con Norris persiguiendo a Verstappen en el último stint. En Austria, Norris podría haber ganado el sprint si hubiera cubierto la línea interior en la curva 4 tras adelantar a Verstappen. Y aunque Verstappen podría haber conseguido una victoria relativamente sencilla en el Gran Premio de Austria, lo cierto es que no lo hizo. Lo preocupante para Red Bull es que fácilmente podría haber sido derrotado en cada uno de los 6 últimos grandes premios en lugar de ganar la mitad de ellos. El coche en sí sigue siendo muy rápido, pero hay que sacarle hasta el último ápice de rendimiento para ganar a una oposición cada vez más fuerte. Como dice Verstappen, la clave es sentirse bien en el coche y trabajar estrechamente con el equipo para extraer todo de él, y eso se necesita desesperadamente. El reciente bajón de forma de Sergio Pérez pone de manifiesto lo difíciles que se han vuelto las cosas para Red Bull. Y aunque se puede confiar en que Verstappen no se dejará nada sobre la mesa, podría pintar un panorama preocupante para Red Bull, no solo para el resto de esta temporada, sino también para 2025, lo que puede ser aún más importante. Entonces, ¿cómo ha pasado Red Bull de tener un coche que ganó 21 de 22 grandes premios el año pasado y dominó las primeras fases de esta temporada a tener que batallar por cada victoria? Para empezar a responder a esta pregunta, podemos volver la vista a Mónaco, donde el Red Bull sufrió mucho sobre los baches y los bordillos. Eso incluso le complicó la vida a Verstappen, que cometió un raro error al rozar el muro en la primera curva de la Q3. El Red Bull ha prosperado gracias a correr con una rigidez lateral muy alta en la suspensión trasera. Eso le ha dado el control que necesita de la plataforma para producir una importante carga aerodinámica cuando el coche se acerca al suelo sin tener grandes problemas de rebote o porpoising.
Ese concepto de suspensión ha estado ahí desde 2022, diseñado por Adrian Newey, y durante mucho tiempo no supuso un gran problema. Ello se debe a que Red Bull podía elevar la altura de la suspensión a un nivel más seguro para suavizar esa rigidez, ceder algo de carga aerodinámica y por tanto rendimiento, pero seguir en cabeza porque los rivales estaban muy por detrás. Este año, en Mónaco, no fue posible llegar a un compromiso tan grande, ya que solo se podía conseguir el mejor tiempo por vuelta si el piloto soportaba la dureza del pilotaje, y un compromiso más fácil lo habría dejado aún más atrás. Eso fue una pesadilla para Pérez e incluso sorprendió a Verstappen en un fin de semana en el que Ferrari estaba en cabeza. Pero aunque Mónaco es un caso atípico en cuanto a la configuración de la pista, la debilidad que puso al descubierto ha quedado expuesta en otros lugares. Canadá e Imola, por ejemplo, requieren bordillos agresivos. E incluso cuando Red Bull volvió a un territorio más convencional en Barcelona, se vio presionado porque sus rivales, sobre todo McLaren, han acortado distancias. A medida que estas normas han ido madurando y los equipos se han esforzado más por conseguir que los coches rodaran bajos de forma consistente para generar carga aerodinámica, se ha convertido cada vez más en una batalla por conseguirlo, al tiempo que se logra un buen equilibrio para una amplia gama de velocidades en curva. Red Bull ya no puede hacer concesiones, dado que lo que antes era una gran ventaja de carga aerodinámica se ha reducido, y con todos los equipos luchando por conseguir el compromiso óptimo entre curvas rápidas y lentas, Red Bull está potencialmente luchando más que algunos de sus rivales, en particular McLaren, que tiene un coche que es un buen todoterreno y, como dice Verstappen, es muy sólido. Y el empeño por extraer más del Red Bull le ha complicado la vida. Como admite Verstappen, ha habido algunos fines de semana complicados y el equipo no se los puede permitir. Red Bull está presionando para mejorar su coche en términos de abordar sus debilidades, pero necesita hacerlo sin comprometer los puntos fuertes. Lo que está claro es que se trata de un coche del que quizás sea un poco más difícil sacarlo mejor que el McLaren. De ahí que en un circuito como el Red Bull Ring, donde hay una gama razonable de velocidades de paso por curva, pero no tan extrema como en Barcelona, Red Bull pueda tener una práctica ventaja. Eso quedó patente en Austria con el paso que dio Red Bull para poner el coche en el punto dulce entre la carrera al sprint y la clasificación propiamente dicha. Verstappen dijo que el coche se sentía mucho mejor y que le permitía atacar de verdad las curvas. Verstappen podría haber ganado fácilmente en Austria gracias a eso. Aunque tuvo problemas en el último stint, siempre iba a estar en desventaja por llevar neumáticos medios usados en comparación con el juego fresco de Norris en el último stint, pero eso no habría sido un problema sin el tiempo perdido en la parada en boxes. Pero dada la dificultad de poner el coche en el punto dulce en circuitos con una amplia gama de velocidades en las curvas y donde los bordillos y los baches son un gran problema, Verstappen es lo único que se interpone entre Red Bull y muchas más derrotas. Y para complicar más las cosas, no es solo en la pista donde Red Bull está bajo presión. La disputa pública entre el director del equipo, Christian Horner, y Jos Verstappen, el padre de Max, ha sido una trama perturbadora para Red Bull esta temporada, y volvió a estallar durante el fin de semana del Gran Premio de Austria. La guerra entre ambos se había enfriado últimamente, al menos en público, cuando Horner se vio sometido a una intensa presión a principios de temporada por las consecuencias de que Red Bull desestimara una grave denuncia contra él. Jos advirtió del riesgo de que el equipo se desarticulara por este motivo. Esa no es ni mucho menos la única puya que Jos ha dirigido a Horner. No participó en el desfile de leyendas celebrado el domingo en Austria al volante de un Red Bull RB8 de 2012, como estaba previsto, y su lugar lo ocupó el expiloto junior de Red Bull y expiloto de Minardi, Patrick Friesacher. Verstappen declaró al periódico holandés de Telegraph que había abandonado porque se había enterado de que Horner había movido ficha para impedir su participación. Dijo que ha roto relaciones con Horner y confirmó que podría haber pilotado, pero se retiró. Por su parte, Horner negó haber vetado la participación de Jos. Pero por supuesto, eso no descarta necesariamente que Horner haya estado implicado, como se rumorea, en asegurarse de que Red Bull no filmara a Verstappen cuando estaba en pista. Como ha aludido Jos, estos son cosas de kindergarten, pero es significativo por dos razones. En primer lugar, Jos y Max forman una unidad muy estrecha junto con el manager, Raymond Vermeulen. Como dijo Max a principios de año, somos mi padre, Raymond y yo. Y aunque tuvo cuidado de no tomar partido en la disputa en curso, sí dijo que sería raro para él estar en un bando diferente al de su padre.
Verstappen también dijo en Austria que entendía por qué Jos se sintió como se sintió sobre el desfile de las leyendas, enviando un mensaje al decir que el escenario podría haberse evitado. En segundo lugar, está claro que existe una animadversión muy arraigada entre Jos y Horner, que va mucho más allá de los asuntos de carreras. Eso es lo único que explica la mezquindad de la situación, y está claro que Jos quiere que Max se vaya a otra parte, quizá a Mercedes, si Horner sigue en su puesto. Por eso el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, aprovecha cualquier oportunidad para avivar el fuego. No ha perdido del todo la esperanza de atraer a Verstappen al equipo en 2025, sino en 2026, cuando Mercedes es optimista en cuanto a la supremacía del motor. Verstappen tiene contrato con Red Bull y dijo durante el fin de semana del Gran Premio de Austria que estará allí el año que viene, pero necesitó que le arrinconaran con varias preguntas antes de afirmarlo rotundamente. Horner ha tratado de restar importancia a los comentarios públicos de Wolff sobre querer a Verstappen, calificándolos de táctica de distracción, para tratar de desviar la atención de la decisión de Lewis Hamilton de marcharse a Ferrari. Y aunque su broma de que si Wolff quiere un Verstappen para 2025, Jos podría estar disponible era buena, esta es una situación que no puede tomarse a la ligera. Existe una enemistad muy arraigada y por insignificantes y tediosas que puedan parecer las discusiones sobre el desfile y cosas similares, son significativas, y con una tensión cada vez mayor en la pista, todo esto contribuye a aumentar la tensión. ¿Cuánto tiempo puede Verstappen mantener a Red Bull en lo más alto? Potencialmente durante mucho tiempo. Se encuentra en una posición fuerte en el campeonato de pilotos y Red Bull controla aún el Mundial de Constructores. Sin embargo, por muy brillante que sea Verstappen, no puede cambiar las leyes de la física. Esto define lo rápido que es el coche y si otros son capaces de ganar más tiempo, él se encontrará con una desventaja imposible de compensar. De ahí el comentario del 101%. Y por eso pide a Red Bull que progrese con el coche. Pero no subestimes a Red Bull. Cuando en Austria le preguntaron a Horner si seguía teniendo el coche más rápido, respondió que seguía teniendo el mejor equipo de la Fórmula 1, haciendo hincapié en la combinación de coche, pilotos, ingenieros, estrategas y todos los que están entre bastidores. Austria, aparte, tiene razón, pero a medida que se acercan los rivales, eso no te lleva muy lejos. Y aunque Red Bull sigue ganando cuando tiene una ventaja de ritmo o incluso paridad, si se queda rezagado a medida que continúa la guerra de desarrollo, no será suficiente. Verstappen lo sabe y por eso presiona para que las cosas mejoren. Mercedes lo sabe, por eso Wolff sigue hablando de la posibilidad de que Verstappen se una a ellos y sobre todo Red Bull lo sabe. Si Red Bull se ve superado por sus rivales, eso no solo significará que tendrá dificultades para mantener su actual ritmo de éxitos, sino también que las fantasiosas conversaciones sobre la marcha de Verstappen, al menos en 2026, podrían volverse más realistas. El Gran Premio de Austria, con Red Bull cometiendo errores inusuales y Verstappen demostrando ser el arquitecto de su propia caída, demostró que no puede seguir tapando las grietas indefinidamente.